Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un video de física relacionado a metrología. Empecemos. La metrología es la ciencia de la medición. Voy a citar a Lord Kelvin que decía: solo cuando es posible medir y expresar en forma numérica aquello de lo que se habla, se sabe realmente algo de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que para conocer con certeza un fenómeno físico debemos de poder medirlo y expresar esa medición en un número cuantificable. La metrología es una parte fundamental de la física y la experimentación. Así también las ciencias naturales como la química, biología y otros recurren a la metrología para sus mediciones. Empecemos diferenciando la magnitud de la cantidad. La magnitud es una propiedad de los cuerpos que puede ser medido, como la longitud, la masa, el volumen, velocidad, aceleración. Por otra parte, la cantidad es un valor numérico específico para un cuerpo. Por ejemplo, este mate es un cuerpo específico que puede pesar 300 gramos. Es un valor numérico específico para este cuerpo. Medir es comparar una cantidad determinada con otra llamada patrón o unidad. El resultado numérico de esta comparación es la que vamos a llamar medición. El valor exacto no existe, porque a medida que consigamos instrumentos más precisos, obtendremos mediciones con más décimas de exactitud. Es decir, vamos a hablar no de un valor exacto, sino de un valor verdadero, el cual lo obtendremos en un momento determinado con el instrumento más preciso. Por ejemplo, si yo tengo una regla milimétrica en centímetros y su menor escala es el milímetro, va a ser mucho más precisa que una cinta métrica de plástico. ¿Por qué? Porque esta cinta métrica de plástico con el tiempo la voy a ir deformando y va a tener consigo un error en cada medición. Entre esta regla y esta cinta métrica de plástico, yo voy a obtener un valor verdadero más óptimo con este instrumento. Con un calibre entre estos tres instrumentos, mi calibre me daría una mejor medición o un mejor valor verdadero. Otro ejemplo, si compramos una gaseosa de 3 litros, el fabricante nos asegura que el envase de la gaseosa aproximadamente va a tener 3 litros o 3000 mililitros. Es decir, el recipiente se va a llenar con una máquina automatizada. El fabricante nos va a dar una garantía que en el recipiente de 3 litros vamos a obtener una medida próxima a los 3000 mililitros o 3 litros. Es decir, puede tener un poco más o puede tener un poco menos. Por esto, la correcta expresión de una medición se va a expresar en un valor medio más el error absoluto. Si hablamos de errores en una medición, vamos a tener de dos tipos: los errores sistemáticos y los errores fortuitos. En el primero, en los errores sistemáticos, estos se repiten una y otra vez en las sucesivas mediciones de un instrumento, como por ejemplo, una balanza que no esté bien calibrada y que su aguja esté desfasada por exceso o por defecto, nos va a dar una medición errónea. Este ejemplo mencionado es un error de cero, es decir, nuestra aguja no empieza su medición en el cero de la escala del instrumento. También puede haber un error sistemático por el mal funcionamiento del instrumento o por la poca calidad de este. También existe el error sistemático por método de operación, es decir, se va a medir mal. El error sistemático de paralaje es aquel en el cual se lee en forma oblicua
la escala del instrumento. Los errores fortuitos muchas veces van a ser inevitables en una medición, como por ejemplo el cansancio del operador, las malas condiciones meteorológicas, problemas de vista del operador, la falta de interés o atención del operador o la variación de corriente en un instrumento eléctrico.